Es un colectivo más numeroso de lo que pensamos, casi 6 millones de mujeres rurales en toda España, unos 2 millones en Andalucía. Más de 400 se han reunido en Córdoba para pedir que desde Europa se respeten sus derechos. Estamos con Belén Castillos, vicepresidenta de FADEMUR Andalucía, de la Federación Andaluza de Mujeres Rurales. Pedís que se respeten vuestros derechos porque no se respetan. Claro, pedimos que se respeten nuestros derechos y que se nos tenga en cuenta como mujeres. Es decir, cuando se habla de política agraria común, la tan conocida PAC, hay una carencia total de perspectiva de género. Cuando hay carencia de perspectiva de género, el género del que se carece es el género femenino, el nuestro. Evidentemente, quien vive en un entorno rural, en un entorno agrario, agrícola, ganadero, conoce la importancia y el trabajo que la mujer realiza en cualquier labor que tenga que ver con ese trabajo. Sin embargo, también conoce los problemas que tienen las mujeres, no solamente de accesibilidad en muchos momentos al trabajo, sino también a la titularidad de las distintas explotaciones, a tener derechos a futuros, como pueden ser pensiones, subsidios. Entonces, nosotros cuando pedimos que se nos reconozca, lo que queremos es que se visualice una realidad que existe, de hecho, en el mundo rural, en el mundo agrícola, en el mundo ganadero, y que queremos que exista también legalmente. ¿Para qué? Pues para que las mujeres tengan esos derechos que están trabajando a lo largo de toda su vida. Un dato importante que a mí me ha sorprendido, el 40% de los titulares de explotaciones agrarias que han pedido subvención a la PAC, que han solicitado ayudas directas a la PAC en esta campaña, son mujeres. Sí. Son fincas a nombre de mujeres. Exacto. Por poneros un ejemplo, si nos situamos en nuestra comunidad autónoma, en la provincia de Jaén, muchísimas, más del 50% de las empresas aceituneras y olivaleras de Jaén están a nombres de mujeres. Sin embargo, cuando te vas a las cooperativas y a los consejos rectores, a los consejos de administración, no encuentras mujeres, encuentras muy pocas mujeres. Todo lo que hay son hombres. Hombres bien con una autorización por parte de su mujer, que es quien le da todos los derechos para trabajar en esa explotación, hombres que son quienes llevan el trabajo del campo, el trabajo administrativo, el trabajo, y la mujer queda como esa ayuda familiar, como ese lugar subsidiario residual de la explotación. Sin embargo, la explotación, pues quizás por derechos hereditarios, porque la han heredado de sus padres, exacto, está en nombre de las mujeres. Lo que reivindicamos desde FADEMUR y lo que se ha reivindicado este año, la celebración del el Día Internacional de la Mujer Rural, es que esa presencia, que es real en documentación, porque tú misma has dicho que el 40% de la PAC son explotaciones a nombres de mujeres, sea también una realidad en la práctica habitual del trabajo, en la práctica habitual de los consejos rectores de las distintas cooperativas y de las distintas empresas, que la mujer acceda a ese derecho que tiene como dueña, como empresaria, pero también a la hora de hablar de paridad como un derecho generalizado en nuestra nación en el que la mujer tiene que estar presente en cualquier tipo de órgano. Son problemas patentes en muchos colectivos. Ahora mismo en el Parlamento se acaba de aprobar una ley por la igualdad, aquí también en Andalucía, se está estudiando en el Congreso de los Diputados, pero es verdad que cuando hablamos del colectivo de la mujer rural, que no es solamente la mujer que trabaja en el campo, hay que aclarar que hay mujeres rurales emprendedoras, hay doctoras que trabajan en los pueblos. Yo en este caso siempre digo que no hay que confundir la mujer agrícola o el mundo agrícola ganadero con el mundo rural. El mundo agrícola y el mundo ganadero y la mujer agrícola y la mujer ganadera están dentro de la mujer rural y de hecho son nuestra base y no la podemos olvidar. De hecho son los que empujan el mundo rural, pero el mundo rural va mucho más allá. De hecho una mujer rural es una mujer médica en un entorno rural, es una maestra en un entorno rural, una enfermera, una abogada, una farmacéutica, la dueña de una tienda, una señora que es ama de casa. El entorno rural va mucho más allá de la agricultura y la ganadería, pero sí es cierto que la agricultura y la ganadería es nuestra base. Si no tenemos una agricultura y una ganadería en condiciones, con derechos reconocidos, con ayudas reconocidas, es muy difícil que el mundo rural avance. Pero también es cierto que para que el mundo rural avance, si yo soy una agricultora que estoy en el entorno rural, necesito
un maestro o una maestra que le dé clase a mis hijos. Necesito un médico, un pediatra que esté 7 días a la semana, que yo no tenga que coger el coche y hacer 50 kilómetros para llevar a mi hijo a un pediatra. Necesito una farmacia en el pueblo, en el pequeño pueblo en el que vivo. Entonces, al final, todo es uno. Lo rural necesita de la administración, necesita de esas mujeres rurales que no son agricultoras y que no son ganaderas, de esas personas rurales que tienen otro tipo de empleo para que el mundo rural funcione. Y el país necesita que no desaparezcan los pueblos. Por supuesto. Que son importantísimos. Por supuesto, que no desaparezcan los pueblos, que no haya esa despoblación claro, que en los últimos años se venía dando hacia las grandes ciudades, porque al final el problema está en que si el pueblo desaparece, lo rural desaparece, desaparece la base, queramos o no, de nuestra economía. Y en Andalucía, la economía agraria, la economía rural, es una base potente del total bruto del dinero andaluz. Belén, porque es muy importante que las mujeres se apunten, se registren en la ley de titularidad compartida, que se ha conseguido ese registro, pero no está teniendo quizá todo el eco que debiera. Claro, hace muy poquito que tenemos registro de doble titularidad o de titularidad compartida. La ley tiene más tiempo, pero en Andalucía hace poquitos días ya conseguimos, la Junta de Andalucía pues creó el registro de doble titularidad, de titularidad compartida. ¿Qué significa? Que tenemos explotaciones tanto ganaderas como agrícolas, en las que la mujer y el hombre hacen prácticamente el mismo trabajo, se levantan a la misma hora, echan las mismas horas de campo, llegan a casa, pero sin embargo el que siempre queda como dueño, como empresario, es el hombre. La mujer además no tiene derecho ni a tener un contrato en esa explotación familiar, se queda como ayuda familiar. ¿Eso qué limita? Eso limita derechos a futuro, tanto de bajas como de subsidios, como de posibles pensiones. Claro. Con la ley de doble titularidad lo que conseguimos es que la mujer también se registre como titular de esa explotación, por lo tanto tiene los mismos derechos que el otro dueño de la explotación, que su pareja, que su marido. Evidentemente eso conlleva también el pago de una serie de impuestos, igual que lo están haciendo pues su marido como autónomo, es decir, tú tienes fiscalmente que reconocerte también con esa doble titularidad. Pero eso te da derecho a tener, valga la redundancia, esos derechos a presente, como estamos hablando de bajas, como podemos hablar de subsidios, y esos derechos a futuros, como pueden ser pensiones, que a día de hoy las mujeres que se llevan 40, 50 años trabajando en el campo familiar, el campo que está a nombre de su marido, cuando llega la edad de la jubilación, tienen 0 cotización y no tienen derecho a ningún tipo de pensión. Todo eso se soluciona con la ley de doble titularidad, con el registro que ya tenemos en Andalucía, y yo desde aquí quiero animar a todas las mujeres andaluzas que comparten explotaciones con su marido, que la explotación es familiar y por lo tanto es de los dos, a que se registren en ese registro de doble titularidad y a que a partir de ahora el papel y el nombre de la mujer en nuestro campo, el papel y el nombre de la mujer en nuestra agricultura y ganadería sea importante, sea fuerte. Nosotros llevamos diciendo unos días que la PAC tiene que tener nombre de mujer, porque de hecho género también, es femenina, claro. Y la agricultura también tiene que tener nombre de mujer, porque son las manos de las mujeres las que en muchos casos manipulan y trabajan esos productos que al final llegan a la mesa. Pues Belén, y además, como decía un invitado, Miguel López, que siempre me gusta mucho recordarlo, tenemos la costumbre de comer como mínimo 5 veces al día, ¿no? De 3 a 5 veces al día. O sea que la agricultura y la ganadería hay que cuidarla. Sí, porque son la base. Que son la base de la alimentación. Exacto. Y sobre todo a mí me parece también muy importante cuando hablamos de mundo rural, de agricultura, de ganadería, hablar también de todo lo que sale de esa agricultura y ganadería, que no es solamente el producto base. Tenemos unos artesanos y unas artesanas increíbles en nuestra comunidad autónoma. No sé si visitasteis la feria en Córdoba, el día que celebramos el Día Internacional de la Mujer Rural, pero llevamos artesanos de toda Andalucía donde se veían unos productos maravillosos, unos productos ecológicos, unas empresas que salen del mundo rural, que tienen una calidad extraordinaria y que transforman la agricultura y la ganadería, que también es necesario que tengamos empresas de transformación en nuestro territorio. Belén, yo creo que ha quedado clarísimo el mensaje. Os deseo muchísima suerte. La unión hace la fuerza, vosotras estáis unidas ya. Así que de esa reunión de 400 mujeres en Córdoba solamente pueden salir cosas buenas. Estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra y de esa llamada de atención a Europa. Suerte. Pues muchas gracias por habernos dado esta oportunidad y cuando queráis aquí estamos. Hasta siempre.